Y me alegro muchísimo de ver tanta gente joven y de ver a la gente también mayor. Me alegro mucho de veros a todos. Hoy tenemos con nosotros a Cándida Martínez López y a Gloria Román Ruiz. Y como veis, tenemos como fondo del cartel que hemos presentado la actividad, tenemos a una pintora, un autorretrato de la pintora que tengo que mirar el nombre siempre para decirlo, Artemisa Gentileschi, ¿no? Los que saben pronunciar italiano, Gentileschi. Y vamos a hablar sobre la épica. La épica, que es un título que choca, pero que tengo que deciros que la primera vez que me llamó la atención este tema fue el año pasado, en la boca de Cándida precisamente, y voy a daros un poco la definición de lo que yo pienso y que inspira este sustantivo, que es la épica feminista. La épica de un movimiento convierte su causa en una gran historia que trasciende lo ordinario, inspirando a sus seguidores y dejando una marca en la historia. Cuenta con resistencia y opresión frente a la opresión. Tiene una narrativa que forja la identidad del movimiento, un lenguaje, unos valores y una identidad colectiva. Dice Ángeles Caso, la historia del feminismo es épica, pero muy distinta de la épica patriarcal. Pues además el Ateneo, esta semana cerramos el trimestre, que ha sido muy fecundo, hemos tenido muchos ciclos y además hemos celebrado los 100 años del Ateneo, de la fundación del primer germen del Ateneo, y hemos hecho muchísimas cosas en colaboración. Desde la sección de feminismo nos han incorporado los otros compañeros en sus secciones y compañeras de forma transversal. Hemos estado hablando este trimestre y parece que viene a terminar aquí en esta conferencia, en este conversatorio que vamos a tener, en este coloquio conferencia sobre la épica. Y lo que hemos tratado sobre las mujeres en el Ateneo, sobre el feminismo, ha sido sobre la guerra cultural y la polarización social y la violencia de género, con diferentes compañeras. Somos un grupo dentro del Ateneo, que es una sección la más numerosa que tenemos dentro del Ateneo, y lo han ido presentando diferentes compañeras. Esta la presentó Conchita. Hemos hablado de la mujer de Palestina, que también ha sido este trimestre, ha estado atravesado por la resistencia de estas mujeres. Hemos hablado de las refugiadas, que está aquí presente la ponente también, que lo hizo con Ana. Hemos recibido una de nuestras compañeras, hemos tenido el honor de que, promovido por el Ateneo, ha sido premiada con el premio Mariana Pineda, Socorro. En el aula de mayores hemos hablado de las mujeres en la antigüedad clásica. Hemos hablado ayer mismo, voces de la mujer en la investigación en salud, y vinieron 3 mujeres con una cualificación no solo profesional, sino también a nivel personal muy, muy importante en la aportación que hacen a los valores del feminismo. Hemos hablado de las filósofas. Bueno, las filósofas excluidas de la memoria no hemos hablado en el Ateneo directamente, pero tenemos un grupo de WhatsApp al cual os invitamos a que os apuntéis al Ateneo y estéis en nuestro grupo, y ahí hemos recibido información sobre esta conferencia que también se dio este trimestre, con lo que quiero decir que la épica feminista está en vigencia. Hemos hablado de Auletris, una escritura marginal sobre las mujeres íberas, y también desde la aportación de Huéscar, vinieron desde Huéscar, desde los márgenes de la provincia, a presentarnos este libro, y también fue maravilloso. Esto lo hicimos con María Bueno en colaboración, luego lo hizo María Bueno con la sección de feminismo, y de parteras a profesoras, de Enriqueta, con Enriqueta Barranco. Hemos hablado de las genealogías feministas en la memoria. Bueno, esto ha hablado el congreso que hubo en la universidad precisamente la semana pasada, y quiere decir que el tema que hoy vamos a abordar es un tema que está totalmente en el candelero. Y nosotros sí que hablamos con Carmen Romero, protagonista de la transición, con nuestros compañeros y compañeras de la sección institucional.
hablamos de la mujer en la transición. Fue una conferencia muy bonita y desde la experiencia nos aportó lo que es una transición, lo que para ella fue la transición, y nos añadió que siempre estamos en tránsito, que no hay una transición perfecta y por lo tanto si siempre estamos en tránsito quiere decir que siempre estamos creando. Por eso hoy tenemos aquí a Gloria, que representa una generación un poquillo más joven que Cándida, pero un poquillo, y en el currículum de Cándida lo vais a notar ahora porque Cándida es catedrática emérita de Historia Antigua. Todos conocéis su trayectoria, pero os voy a decir unas pinceladas, y miembro del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada. Es directora de Arenal, revista de Historia de las Mujeres, especialista en Historia de las Mujeres, ha dirigido diversos y muchos proyectos de investigación en relación con las mujeres y la paz, la arquitectura en el occidente romano. Me voy a ir saltando cosas, Cándida. Ha trabajado sobre género, trabajo y espacio. Yo aportaría que a través del método científico que la caracteriza en su trabajo, ha aportado unos valores éticos y morales que han hecho un cambio y una transformación en la sociedad real, porque ha tenido responsabilidades institucionales, tanto como decana en la universidad, como primera decana de Filosofía y Letras, primera mujer decana, y ha sido consejera de Educación. Y la Consejería de Educación desarrolló unos programas transversales que estuvieron a disposición de todo el profesorado de primaria y secundaria, que hicieron que la educación en Andalucía comenzase a caminar, y de no poder cantar el himno de Andalucía en ciertos pueblos porque no sabíamos si luego íbamos a salir de allí vivos, en los colegios el día 28 de febrero pues empezamos a hablar de políticas de igualdad, hablamos de ferias de los cuidados, hablamos de cultura de la paz, hablamos de muchas cosas que a través de todos estos proyectos y programas de la consejería y que ella desarrolló y potenció, pues nos dio instrumentos al profesorado que estábamos a pie de obra para poder de una forma legal desarrollar un cambio real en la sociedad. Y al otro lado tenemos, al del mismo lado, porque las dos son historiadoras, tenemos a Gloria Román Ruiz, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y actualmente es investigadora postdoctoral Ramón y Cajal en la Universidad de Almería. Previamente fue investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Se incorporó en la Universidad de Granada investigadora postdoctoral en el Radboud University y en el Neyoth Institute for World. O sea que estamos hablando de holocausto, genocidio, paz, que es el instituto en el que estuvo trabajando en Ámsterdam. Ha realizado estancias de investigación internacionales en London School of Economics, la University of Bristol y la Universidad de Lisboa. Y su línea de investigación se ha centrado en la historia social y la historia de la vida cotidiana durante el régimen franquista. En particular ha abordado las prácticas de resistencia cotidiana, las políticas sociales del régimen, el control sociomoral y los procesos de aprendizaje democrático durante el tardofranquismo. Nos van a hablar de... Cándida nos va a hablar primero de la épica feminista y después nos va a hablar un poco de la supervivencia de las mujeres y posteriormente haremos una pequeña conversación en la cual os invitaremos a uniros. Y tengo que darle las gracias a Ana Jerez, que me introdujo a Gloria, y Cándida tengo la suerte de conocerla desde hace mucho tiempo y creo que las dos se conocían y ha sido ideal el emparejamiento de las dos para crear esta dialéctica entre el mañana, el hoy, el pasado, el futuro y el trabajo de investigación riguroso, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible para saber que lo importante es que la ciudadanía conozca y cree su propia ética. Gracias a los dos y vamos a continuar. Cándida, tienes la palabra. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias. Primero por tus palabras y sobre todo por
Bueno, pues yo hoy estoy un poco acatarrada, y sobre todo por invitarme, en mi caso, y además tener el placer y el lujo de estar con Gloria Román, porque además no solo representamos un poco ya lo que hemos sido y lo que viene, que es muy bueno, sino porque además creo que, tal como nos hemos puesto de acuerdo, lo vamos a presentar como dos caras de lo que son prácticas de mujeres que podemos considerar éticas. Lo que puede ser, a grandes rasgos, que yo voy a presentar de la ética del movimiento feminista organizado, y por otra parte lo que puede ser esa otra ética callada, silenciosa, de la resistencia, ¿no? De la supervivencia de las mujeres que también han hecho posible que el mundo siga, que el mundo avance, ¿no? Que la vida sea posible y que la supervivencia de los grupos existan, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, y en esta primera intervención breve que nos han pedido, tú decías que me oíste hablar de la primera vez de épica feminista, pero realmente yo con quien he hablado de ese tema es con Rosa Cobo. Y como Rosa Cobo ha estado aquí presentando su libro, pues quiero comenzar hablando de ella, porque fue hace ya bastante tiempo, reflexionando entre ambas, bueno, un poco sobre, era además en el máster, ¿no? En el máster GEMA que ella vino, reflexionando sobre las estrategias feministas para el siglo XXI. Rosa insistía mucho en esas estrategias para el siglo XXI, en la necesidad estratégica de relatar esa historia que no está contada. Es decir, la historia de nuestras luchas, la historia de nuestra resistencia, de nuestros debates y de nuestras razones. Claro, ¿por qué? Pues porque, como bien sabemos, el movimiento feminista, con sus propuestas, podemos decir, radicalmente transformadoras, con sus formas de organización, y nosotras que estábamos en el ámbito universitario, y que bueno, estamos en el ámbito universitario, con la capacidad de crear un pensamiento transformador y una teoría transformadora, podemos afirmar que el movimiento feminista transforma y cambia profundamente el mundo contemporáneo. Es decir, el mundo que hoy vivimos, el mundo que nosotras hoy nosotros estamos viviendo, podemos decir que es incomprensible, y bueno, estará un poco el planteamiento, sin los logros del feminismo. Muchos de esos logros asimilados, incorporados a nuestra vida cotidiana como habituales, pero han sido fruto de esas luchas, de esas razones, de esos debates, de esas propuestas llevadas a cabo por las mujeres. Por tanto, desenmascarar el modelo tradicional, abrir fisuras en el edificio patriarcal levantado durante tantos siglos, bueno, nos parecía cuestionar los privilegios ancestrales. Siempre nos ha parecido a las feministas que era fundamental y que es necesario decirlo, relatarlo y, en la medida de lo posible, como bien decíamos, y tú has hecho la definición de lo que podía ser épica, señalarlo como uno de los grandes avances, de los grandes hitos que se han llevado a cabo en el mundo contemporáneo. Muchas veces cuando se habla del feminismo se piensa que es del siglo XX, de los últimos tiempos, las feministas. Bueno, recordemos que tenemos 3 siglos de historia y que en esos 3 siglos de historia el feminismo no solo ha ampliado los derechos de las mujeres, sino que ha cambiado radicalmente el planteamiento de la democracia y, en cierta medida, ha subvertido un orden, ha empezado a subvertir, vamos a llamar así, un orden ancestral, un orden tradicional, planteado desde la perspectiva de género, en el que la exclusión y la dominación recaían sobre la mujer. Bien, hacia ese lugar podemos decir esta introducción, que era un poco el debate que nosotras planteábamos en aquel caso a nuestras alumnas, y por eso podríamos decir que gracias al esfuerzo titánico que han hecho las mujeres, el feminismo ha protagonizado luchas épicas.
épicas. Aunque eso sí, no hayamos tenido la fuerza suficiente para construir o consolidar nuestro relato, como sí lo han hecho otros movimientos emancipatorios contemporáneos. Recordemos, por ejemplo, el movimiento de la comunidad negra, hasta cierto punto en otra perspectiva el pueblo judío. Es decir, hay movimientos contemporáneos que han construido una auténtica épica, hay símbolos, hay himnos, hay monumentos, hay reconocimiento de lo que ha supuesto ese movimiento en general. Bien, pues yo plantearía que este es un elemento central del mundo contemporáneo y, por tanto, yo planteo ahí que hay una paradoja, ¿no? Que aunque hay luchas profundamente transformadoras, que son las de las mujeres, no se ha construido el relato heroico propio, no tenemos monumentos, mitología, no hay épica reconocida y, por tanto, visibilizar esa historia de nuestra resistencia. Y aquí planteo, las visibles y las silenciosas es una condición de posibilidad de nuestra supervivencia como movimiento, pero fundamentalmente de seguir avanzando. Bien, pues llegado ahí, nos podríamos plantear cuáles serían algunos de los elementos que han constituido esa épica del movimiento feminista. Lógicamente podríamos hablar de muchos elementos, de muchos factores. Yo ahí señalo algunos, me gusta siempre traer todas estas imágenes, como yo digo, las del mundo antiguo trabajamos muchísimo con imágenes y entonces estamos acostumbrados a las fotos, a buscar esas imágenes donde se demuestra esa presencia de las mujeres. Por eso la he ido acompañando de ese modo. Es decir, ¿qué elementos puede tener esa épica feminista, ese relato feminista? Yo destacaría en primer lugar, y a ello después me voy a centrar en gran medida, la capacidad de organización y de movilización colectiva. Otro elemento ha sido la creatividad, fundamentalmente de pensamiento, pero también de acción y también de propuestas transformadoras. Otro elemento puede ser la resistencia del movimiento. Vamos a hablar de supervivencia, pero ha sido la resistencia, la constancia, la permanencia a pesar de todas las dificultades. Sin duda, esa capacidad de organización ha tenido además otro elemento muy interesante, que es cómo se ha llevado a cabo la lucha de las mujeres. Es decir, el método, yo pongo ahí el método pacífico. El movimiento feminista es un movimiento, podemos decirle, pacíficamente subversivo. Es decir, hemos utilizado la palabra, la mediación, la acción colectiva, pero no hemos derramado una sola gota de sangre. Hemos transformado y hemos llevado a cabo transformaciones profundas, profundísimas, y sin embargo se ha hecho siempre de forma pacífica. Estamos acostumbrados a pensar que los movimientos heroicos, que los movimientos épicos, las grandes revoluciones, y bueno, los que sois de contemporánea y estáis aquí, pensamos en esas grandes revoluciones con derramamiento de sangre, con lucha, con violencia. Sin embargo, aquí ha habido una transformación que ha subvertido el orden, pero lo ha hecho de forma pacífica. Y otro elemento importante de esa épica feminista es que ha sido capaz de crear un movimiento internacional sin tener una estructura ordenada que ordene todo ese movimiento. Si hoy hay algún movimiento todavía activo con capacidad de movilización internacional, el 8 de marzo último, el 25 de noviembre, es decir, es el movimiento feminista. Por tanto, ante una presencia tan notable, tan importante, tan extensa como es el movimiento feminista, llama la atención que su relato siga siendo pues un relato de elementos parciales, han hecho algo y, ¿por qué no? No voy a hablar de las críticas que se le han hecho.
Por tanto, merece la pena profundizar, y yo solamente voy de todos esos elementos, voy a considerar 3 ejes de los que he hablado para significar la importancia de esa acción de las mujeres. Yo voy a plantear 3 ejes y luego ya abrimos el debate. El primero es, ¿qué significa que las mujeres se organicen? Pensando históricamente en cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia, aisladas, sin estar en el espacio público y sin tener palabra. ¿Qué ha significado la organización de las mujeres? Dentro de los logros de las mujeres, lo que ha supuesto la conquista de la ciudadanía y el acceso al poder político, y por último, la creación de un pensamiento propio. Hay muchísimos más elementos, pero bueno, vamos a presentar, o me gustaría presentar esos 3 elementos. El primero, que yo creo que constituye uno de los ejes centrales de toda esta épica, ha sido la capacidad de organización y de movilización de las mujeres. Porque la capacidad de organización de las mujeres ha significado salir del aislamiento de los espacios privados y de las dependencias, sobre todo de los varones o de determinadas instituciones, para tomar la palabra, salir de forma colectiva al espacio público. Por tanto, tomar la palabra, abandonar el silencio y considerarse sujetos con capacidad de transformación. Eso lo ha permitido la organización, tener en cuenta que, en fin, en épocas anteriores las mujeres no tienen, es decir, están aisladas, el mejor adorno de la mujer es el silencio, calladas estáis más bonitas, es decir, las mujeres no tienen nunca presencia colectiva con propuestas propias. Por tanto, salir y tener esa capacidad de organización constituye, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de todas las que hemos trabajado sobre estos elementos, el primer gran salto. Esa organización autónoma de las mujeres, empezar a organizarse, significó tomar conciencia de problemas comunes, es decir, romper el aislamiento, tomar conciencia de problemas comunes y sobre todo una cuestión importantísima, reconocer que tus problemas y tus experiencias no son individuales, sino que son colectivos. El tomar conciencia de lo colectivo significa, por tanto, tener capacidad de acción. Una cuestión que también antes la comentaba era la capacidad de relación entre las mujeres, es decir, crear formas de relación entre las mujeres y, como antes se hablaba, que esas formas de acción hayan sido pacíficas. Realmente, si examinamos todo lo que ha sido el movimiento feminista, vemos cómo se han inventado formas de estar, formas de lucha, formas de protesta, formas de mediación que han tenido como base ese planteamiento. Y yo diría que han sido, no lo digo yo, lo dijo el propio Gandhi cuando decía que él se había inspirado para buena parte de su presupuesto en la acción, sobre todo, de las mujeres sufragistas. Bien, además, esas organizaciones de mujeres han tenido capacidad de dialogar con otros movimientos emancipatorios. Es decir, la organización no solamente ha permitido organizarse entre las propias mujeres, sino establecer relación con el movimiento obrero, sin duda, con el movimiento ecologista, con el movimiento pacifista. Es decir, es un movimiento que ha pensado en sí mismo, pero también en los grandes problemas del mundo. En cualquier caso, la capacidad de organización y de movilización quiebra el modelo de género adjudicado a las mujeres, que se le ha dado a las mujeres, y empieza a abrir perspectivas de posibilidad de cambio. Y nada más que ello, es decir, no estoy hablando de los grandes
de los grandes acontecimientos, de los grandes hechos que llevan a cabo las mujeres. Pensemos en la acción de las mujeres en la Revolución Francesa, pensemos en la acción de las mujeres sufragistas, pensemos en la acción de las mujeres en los años 70, las luchas contra, en fin, todas las luchas que hemos llevado a cabo. ¿Pero por qué? Porque hemos sido capaces de organizarnos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que esa organización ha conllevado debates muy importantes y muy interesantes. Hemos tenido debates internos constantes sobre la naturaleza de la organización del movimiento. Porque, lógicamente, se ha planteado una unidad del movimiento, gracias porque estoy con la voz fatal, la unidad del movimiento, pero reconociendo la pluralidad interna. Ahora mismo, dentro de los debates que tenemos en la academia y más allá de la academia, situamos que además de la perspectiva de género o del elemento de género, hay que tener en cuenta el tema de la clase, el tema de la raza, de la etnia, etc. Este es un debate que ya se dio al principio del siglo XX. Es decir, que el debate entre las sufragistas y las mujeres obreras era hasta qué punto podemos tener una lucha común. Es decir, que hay debates en el seno del propio feminismo de qué tipo de organización es la que estamos creando. Siempre ha habido una cuestión que nos ha unido y es la condición de exclusión, de marginación de las mujeres, sean de una clase o sean de otra, sean negras o sean blancas, pero efectivamente ha habido elementos diferenciadores que han permitido también luchar y acentos particulares. Por tanto, podemos decir que históricamente ha sido un movimiento que ha planteado la unidad del movimiento feminista sin negar la diversidad por los acentos o por las perspectivas o las experiencias también diversas que hayan tenido, que tengan los diversos grupos de mujeres por razón, reitero, de clase, etnia, etc. La organización, la capacidad de organización transforma a las propias mujeres. Salir, reitero, del espacio público, tomar la palabra, abandonar el silencio, reunirse entre las propias mujeres, identificar problemas comunes que no son problemas aislados, sino que son problemas de todas, y ponerlo en común significa un cambio de una naturaleza increíble. Ser capaces de aunar esa perspectiva, esos anhelos en reivindicaciones, ha significado un cambio estructural respecto a épocas anteriores. Y eso se ha plasmado en un conjunto de luchas por derechos civiles, derechos laborales, derechos del propio cuerpo, derechos de toda la naturaleza, pero también, reitero, luchas en relación con otros colectivos, la abolición de la esclavitud, el pacifismo, el ecologismo, como antes señalaba. De todas esas luchas y de todos esos logros, que no me puedo referir, en fin, es demasiado amplio, a mí me gustaría centrarme en lo que ha significado como hecho transformador, realmente transformador, igual que la capacidad de organización, la conquista de la ciudadanía, la lucha por la conquista de la ciudadanía. Porque, claro, las mujeres hemos estado excluidas, los modelos políticos tradicionales, históricos, se han levantado sobre la exclusión y la marginación de las mujeres, todos, pero también la democracia contemporánea. Por tanto, las mujeres ni éramos ciudadanas, es decir, no éramos sujetas y no teníamos capacidad de intervenir, al menos públicamente y de manera organizada, en la transformación del mundo en el que estábamos. El ser ciudadana y por tanto sujeto con capacidad de transformación era una aspiración de las mujeres, pero el convertirse en ciudadana y el ser ciudadana y ejercer como ciudadana significaba transformar de raíz el propio modelo político y el propio, hablando ya del mundo contemporáneo, el mundo contemporáneo. Porque, como dice ahí, sin mujeres no hay democracia. Ahí tenéis mujeres, bueno, pues la primera vez que las mujeres españolas votaron.
Sin ser ciudadanas de pleno derecho no hay transformación duradera. ¿Cómo se han planteado dentro de este logro? Podríamos hablar de otros muchos, pero ¿cómo se plantea el debate del ser ciudadano? A mí siempre me llamó la atención que iniciamos el siglo XX, pidiendo el derecho al voto, sufragismo. Las mujeres queremos votar, y queremos votar porque queremos ser partícipes del mundo y tomar decisiones. Y terminamos el siglo XX o empezamos el siglo XXI hablando de democracia paritaria. Es muy interesante que en apenas 100 años haya habido una evolución tan importante y tan trascendental en este sentido. ¿Por qué? Pues porque lo que se va a producir, las mujeres consiguen el voto, prácticamente, al menos en la mayoría de los países, pero muy pronto se dan cuenta de que simplemente con el voto no se está siendo ciudadana de pleno derecho. Que participar plenamente de la ciudadanía implica formar parte en paridad de esos órganos vamos a llamarle políticos, pero no solamente políticos, académicos, económicos, sociales, etc. No hay democracia, es decir, la democracia paritaria es la que realmente, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se va a plantear como la posibilidad real de ejercer, no ya de ser ciudadana, que está reconocida, sino de ejercer como ciudadana. Por tanto, la paridad y la sociedad mixta, o la política mixta, que es lo que se han planteado en otros debates en este sentido, no es solo un complemento de la democracia, sino una crítica estructural a los modelos democráticos existentes. ¿Qué es lo que hemos hecho las mujeres, por tanto, hablando de esta lucha épica? Además de tener para nosotras mismas el derecho a votar, a ser votadas, a poder estar, a tomar decisiones y a tener capacidad de transformar desde los ámbitos donde, al menos en estos modelos, se toman las decisiones. Es que gracias a eso cambiamos la democracia. Profundizamos el modelo democrático. La gran profundización del modelo democrático lo llevamos a cabo las mujeres. Es verdad que hay, bueno, que sí, podemos seguir hablando todavía de cómo se puede profundizar la democracia, pero en el siglo XX el gran cambio que se produce en el modelo democrático lo hacemos nosotros. Y eso forma parte de esa épica llevada a cabo por las mujeres, no solo esa gran capacidad de movilización, de organización, sino de nuestras propuestas que transformamos nuestra vida, pero también estamos transformando y profundizando los modelos democráticos. Ha habido frente a esto, por ejemplo, frente al ser ciudadanas, querer ser ciudadanas, la ofensiva, después podemos hablar de eso, la ofensiva patriarcal ha sido enorme, contra el voto de las mujeres, pero también contra la paridad de las mujeres. Pongo ahí una de esas imágenes que circularon contra las sufragistas, tildándolas de feas, de locas, de histéricas, es decir, la ofensiva contra los derechos de ciudadanía, de ser ciudadana de las mujeres, han sido realmente permanentes en el tiempo, desde el sufragismo hasta la actualidad. Porque cuando se plantea la paridad, se dice, ¿y qué más quieren? Ya tenéis, ya estáis, ¿hasta dónde vais a llegar? Es decir, estos son debates que aparecen en las organizaciones políticas, son debates que aparecen en la prensa, y traía aquí, porque siempre me llamó mucho la atención, traía a Carmen de Burgos, por aquello de que es paisana y que está cercana a nosotros y que además hay que reivindicarla, porque no estoy hablando de tantas mujeres, estoy hablando del movimiento colectivo. Pero Carmen de Burgos hizo una encuesta en el Heraldo de Madrid en 1907 sobre el derecho al voto, y entonces preguntaba a mujeres y a hombres. Bueno, las respuestas son increíbles, ¿no?
La mayoría están en contra, los varones, hay algunos que están a favor, ojo que ella también entrevista a algunos que están a favor, pero los argumentos son la inmoralidad que comportaría el voto de las mujeres, la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, la dependencia y la falta de cultura que tienen las mujeres para poder estar en el espacio político y por tanto, en fin, ¿dónde van a ir? Pero hay una respuesta que a mí me llamó mucho la atención, que decía uno: ¿qué van a hacer las mujeres en la caja de las fieras, que es un parlamento, o en el foso de los osos, que es un pleno municipal? Y Carmen de Burgos apostilla, muy graciosa ella, una respuesta irónica, y yo digo deslegitimadora, dice: pero vamos a ver, y esos fieras y esos osos no están con las mujeres todos los días en la casa. Vamos a ver, si no podemos, es decir, si todo aquello, ¿cómo vamos a entrar ahí las mujeres? Vamos a ser feas, el pudor de las mujeres. Dice: si estamos conviviendo con ellos, ¿por qué no vamos a convivir en el espacio público? Y en ese sentido, de lo que es la lucha por la ciudadanía, también por recordar algunas de las figuras españolas que en su momento lucharon por el voto, a mí siempre me llamó la atención en el discurso que Clara Campoamor hacía en las Cortes, defendiendo el voto, cuando ella decía: yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer. A mí me pareció siempre una contradicción, es decir, el tener que afirmar la ciudadanía antes que mujer, es decir, esa contradicción que ella siente en ese momento, pero es en ese momento su interés en afirmar la ciudadanía antes, es decir, esa contradicción, ¿no? Por tanto, planteemos la lucha por la ciudadanía, los logros, la profundización de la democracia como esa ampliación y redefinición de la democracia, más allá incluso de los logros y de las consecuencias que tiene para las mujeres. El tercer elemento que planteo como tres ejes de esa épica: capacidad de organización y de lucha, propuestas, entre ellas algunas de calado, como la transformación de la democracia, ha sido la creación del pensamiento por parte de las mujeres, de un pensamiento propio. Porque no se puede hacer una organización, ni mantener una lucha, ni hacer propuestas sostenidas, fundadas, argumentadas, transformadoras radicalmente, si no hay un pensamiento que sostenga ese movimiento y que sostenga, argumente, avale las propuestas que se están haciendo. En ese sentido, y creo que uno de los grandes avances que hace, para mí, uno de los grandes acontecimientos, elementos épicos, ¿no?, de este movimiento ha sido la capacidad de crear ese pensamiento, es decir, la creación de la teoría feminista, que ha sido la que ha sustentado y la que ha dado proyección a ese feminismo. Y además por razones muy distintas, ¿no?, o por razones de carácter diverso, ¿no? En primer lugar, porque es la teoría feminista la que ha permitido analizar y sobre todo deslegitimar el patriarcado. Es decir, no vale solo la lucha, la organización, sino que hay que saber qué es lo que está pasando y cómo se deslegitima una estructura que es contra la que ha estado luchando el feminismo todo el tiempo. En segundo lugar, esa teoría feminista permite comprender el carácter de la subordinación de las mujeres. Es decir, porque, cómo se ha construido la subordinación y qué características ha tenido. En tercer lugar, esa teoría feminista nos ha permitido romper el sistema conceptual tradicional del mundo. Y esto lo hemos visto muchísimo en la historia, que es cómo el universal ha sido masculino. Y, en todo caso, lo específico, lo singular, a mí me gusta decir siempre la nota a pie de página, hemos sido las mujeres. Se ha construido un universal masculino, de ahí que las mujeres ni pudiéramos organizarnos, ni tuviéramos derechos, ni tuviéramos, es decir, romper ese sistema conceptual ha sido fundamental. Por tanto, las mujeres, o esa teoría feminista,
ha tenido que tener una creatividad enorme, no solo para deslegitimar, sino para crear. Para crear nuevos presupuestos, para poner nombre a lo que no tenía nada, para poner nombre a aquello que estaba invisibilizado. El feminismo ha creado un conjunto de categorías de análisis con los cuales poder analizar el mundo. Es que ¿cómo íbamos a analizar el mundo si no teníamos palabras para definir ese otro mundo que no era conocido? El desarrollo del concepto de patriarcado, no entramos en ello, lo que ha supuesto la perspectiva de género y los análisis de género, la construcción de género, el concepto de androcentrismo, pero por ejemplo, el concepto de violencia machista, de la que hoy podemos hablar y podemos hablar mucho, y estamos hablando mucho. Es que antes no había violencia machista, había violencia individual, esto es cosa de uno, esto es cosa particular, es decir, no se consideraban entidades homogéneas dignas de ser analizadas, sino relatos individuales, esas experiencias individuales que cada una de las mujeres estaba teniendo. Trabajo no remunerado, sus labores, son cosas de las mujeres. Por tanto, poner nombre a las cosas, poner nombre a lo invisibilizado, tiempo de cuidado, feminización de la pobreza, ha permitido abrir, sustentar, como antes decía, todo el desarrollo del feminismo y abrir un mundo, deslegitimar y crear una nueva perspectiva. Decía, yo aquí traigo la imagen de Celia Morón, porque me parece que es ella la que llegó a plantear aquello de conceptualizar y politizar. Es decir, extraer al ámbito político, al ámbito público, conceptos que permiten hacer visible cosas que no lo son. Por tanto, el impacto del movimiento feminista creo que es uno de los grandes elementos de esa lucha ética, porque ha hecho visible lo invisible, porque ha desnaturalizado la dominación, porque ha transformado el pensamiento social y político contemporáneo, y en nuestro caso, que somos historiadoras, porque nos ha servido para repensar la historia y crear categorías útiles para el análisis histórico. Y vuelvo al inicio de mi intervención, cuando decíamos es necesario narrar la lucha, conocer nuestras razones, conocer nuestros argumentos, saber lo que hemos hecho, saber lo que hemos propuesto. Pero si no tenemos estas categorías de análisis, difícilmente podríamos haber construido estos análisis y, por tanto, ese relato épico del que se nos pedía que hablásemos hoy. Hay una necesidad de construir ese relato y el propio movimiento feminista crea las herramientas para poderlo construir. Esta es la propaganda de la revista Arenal, porque este es el último número que acaba de salir y por tanto pues yo lo traigo aquí, acaba de salir Transgresiones y Contramodelos, que es de lo que va el último número, y hablando de lo que hacemos, pues aquí hay uno de esos análisis. Bien, pues no sale la última imagen. Yo creo que, en fin, lo que quería hacer este planteamiento de algunos de esos elementos de épica y cómo poderla construir, que es lo que se nos planteaba. Hay una necesidad, hay una organización, hay unos logros, pero hay que tener herramientas conceptuales para poder hacer ese relato. Y eso también lo ha hecho el feminismo. Por tanto, bueno, yo siempre recuerdo hay una carta que también me gusta mucho de Victoria Ocampo a Virginia Woolf. En aquel tiempo ella le habla de un supuesto hermano de Shakespeare, una supuesta hermana, disculparme, de Shakespeare que no sabía escribir, pero que había tenido muchísimos problemas. Y Virginia Woolf le decía, esa supuesta hermana de Shakespeare, que no sabía escribir, que ha tenido muchos problemas, que ha tenido violencia, que tiene aspiraciones y que tiene deseos, vive aún en muchas de nosotras. Y a nosotras nos corresponde construir su relato, como lo decía con relato, contar su historia y sobre todo procurar
que esas historias se sepan para hacer un mundo mucho más igualitario y mejor. En fin, yo con esa reflexión de entre ambas, entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, pues cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Vamos a hablar la segunda parte de nuestro conversatorio sobre la supervivencia de las mujeres, porque en esta universalización de lo masculino, del mundo de los hombres, que se han ido dando en una cultura sobre otras, hemos llegado hasta aquí, pero ha habido muchas formas. Hemos llegado hasta aquí y ahora tenemos un movimiento que se basa en un camino que hemos recorrido al lado de la academia, dentro de la academia, desde la calle. Se ha hecho un debate científico sobre qué pasa, qué es el patriarcado, se han hecho definiciones, pero las mujeres como organización, con la capacidad de organizarse, siempre han sobrevivido. Y en las diferentes etapas de la historia, aquí hay mucha gente que lo conoce mucho mejor que yo, no solo en la mesa, sino entre el público, han sido capaces de organizarse y sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino hacer que el género humano sobreviva. Lo que pasa es que, claro, según quien ponga palabra, le da valor a esas cosas que estaban haciendo esas mujeres que no estaban en el Parlamento, que no estaban en los ayuntamientos, pero que hacían que la sociedad fuese avanzando. En la higiene, las mujeres eran las que se ocupaban de la higiene hasta que se convirtió en algo que ya se ocupaban profesionales. Ahora decimos hay chef, porque resulta que los chefs son capaces de cocinar, pero las mujeres han estado organizándose, las bordadoras, que además dieron tanta vida, como estamos viendo en todas las investigaciones que se hacen sobre la represión en la guerra civil, después de la guerra civil y en la guerra civil. Y ahora nos va a hablar Gloria de la supervivencia de esas mujeres que en un medio hostil son capaces de emanciparse, crear para ellas y de una forma pacífica, como ha dicho Cándida, para los demás un modo de supervivencia digna. Decía Mónica Landa Casado en un post que escuchó en una conversación entre Ana de Miguel y Amelia Valcárcel que a las mujeres nos falta la épica. Gloria nos va a dar hoy esa épica, vamos a añadir a esas mujeres valientes que fueron capaces de organizarse y ella ha rescatado desde sus estudios. Muchísimas gracias, muchas gracias Pepa por la invitación, muchas gracias también a Ana y bueno, es un placer estar aquí, compartir mesa con Cándida y ver a tantos amigos entre el público, de verdad muchísimas gracias, estoy súper feliz. Bueno, yo me voy a centrar en la lucha de unas mujeres muy particulares, las mujeres de la posguerra franquista, que protagonizaron una lucha cotidiana, mucho más invisible, mucho más silenciosa, pero no por ello menos épica, ¿no? Yo creo que fue, bueno, pues de hecho, unas prácticas realmente épicas, ¿no? La lucha cotidiana por la supervivencia en un contexto extraordinario, extremadamente difícil, como fue el de la España de posguerra, ¿no? Me referiré concretamente a las mujeres que actuaron, que transformaron su realidad cotidiana, ¿no? Que influyeron sobre ella. No solamente sufrieron de forma pasiva, ¿no? En aquel contexto pues, marcado por la violencia y por el hambre, por supuesto fueron víctimas de aquel contexto, pero tuvieron las herramientas y encontraron la forma, ¿no? De salir adelante y de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear son las estrategias, ¿no? de supervivencia y de resistencia de las mujeres que vivieron entre 1939 y 1952, cuando se suprimió el sistema de racionamiento, ¿no? Y que protagonizaron prácticas que podríamos considerar verdaderamente épicas en el sentido, ¿no? en que planteaba Cándida. El contexto de la posguerra franquista, además, presenta la particularidad de que por su excepcionalidad hizo que muchísimas mujeres que se ven quedado solas a consecuencia de la guerra civil, bien porque sus maridos habían sido fusilados, bien porque se habían tenido que exiliar o porque estaban huidos a la sierra, pues asumiesen un protagonismo que no habían tenido hasta estos momentos, ¿no? Hay autoras que han hablado incluso de una feminización de la posguerra, ¿no? De cómo ese contexto extraordinario empuja a las mujeres a asumir un papel protagonista, ¿no? Les da mucho más protagonismo que el que habían tenido hasta ahora por las circunstancias, ¿no? Porque se ven forzadas a ello. Eran muchas mujeres solas,
que se habían quedado solas a consecuencia de la guerra civil. Entre ellas había muchísimas viudas, ¿no? Mujeres que visten de luto, ¿no? En los años 40. Unas mujeres, ¿no? Por las que nos estamos interesando además últimamente, Alba Martínez, ¿no? y yo misma, ¿no? que tuvieron unas circunstancias, ¿no? Cuya condición, cuyo estado civil, el de la viudedad, les dio por un lado la asumió en una mayor vulnerabilidad porque ahondó en su pobreza, ¿no? Al quedarse sin la figura, ¿no? De un hombre que aportase pues unas ganancias, ¿no? Sin la figura de ese hombre ganapan, pero que por otro lado esa condición de viudas pues supuso una oportunidad para ellas, ¿no? Para buscarse la vida, para salir adelante, ¿no? Para encontrar la forma de sobrevivir en un contexto verdaderamente adverso. Entonces yo voy a tratar de responder a la pregunta general, ¿no? De cómo sobrevivir a la posguerra franquista siendo mujer, y concretamente me centraré como en dos subpreguntas, ¿no? Por un lado, trataré de responder a la cuestión de cómo sobrevivir a una hambruna, y en segundo lugar, cómo sobrevivir, bueno, pues a un régimen pues de terror, a un régimen caracterizado pues por la violencia, ¿no? Porque quiero presentar prácticas y estrategias tanto para conseguir comida, para poder sobrevivir físicamente, como para poder sobrevivir emocionalmente, ¿no? Como planteábamos en el libro Mujeres frente a la miseria, al final no solo se trataba de conseguir comida, sino de encontrar razones por las que seguir viviendo, por las que querer conseguir esa comida, ¿no? Entonces, ambas cuestiones, ¿no? Lo material y lo emocional van muchas veces de la mano. Entonces, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a una hambruna, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias femeninas frente al hambre de posguerra, ¿no? Pues bien, lo que vemos es que las mujeres protagonizaron, en primer lugar, prácticas dentro de la legalidad, y me estoy refiriendo sobre todo pues a las estrategias en la cocina, a la hora de preparar, por ejemplo, recetas de subsistencia, recetas de pobre con muy pocos y escasos ingredientes. Muchas veces en zonas muy afectadas por la hambruna, como la provincia de Almería, hablamos de hierbas arrancadas directamente del campo que hervían, o incluso en regiones como Extremadura de animales domésticos, ¿no? Los antropólogos han mostrado cómo hay recetas de gato encebollado para los años de la posguerra franquista, ¿no? Como había personas que comían cigüeñas, que se vieron obligadas a comer serpientes, ¿no? Incluso carne de burro, y cómo esa carne la preparaban las mujeres, ¿no? En las cocinas, ¿no? Eran estrategias de supervivencia. Muchas mujeres recurrieron a esta figura un tanto mítica, pero que está como todavía muy presente en la memoria popular, del sustanciero, ¿no? De esta persona que iba con un hueso de jamón enganchado a una soga y que pasaba por las casas, y que en función de cuánto le pagases te lo sumergía en el caldo más o menos tiempo, ¿no? A cambio de una determinada cantidad de dinero. Estas mujeres se vieron obligadas a preparar sucedáneos, esos sustitutivos, ¿no? Que trataban de imitar a un producto escaso, difícil de encontrar, como por ejemplo el café, que fue reemplazado por el café de cebada tostada, ¿no? o de malta, o lo que ocurre también con el chocolate, ¿no? Que fue sustituido por el de arroba, o incluso las tortillas sin huevo que se preparan en esta época, ¿no? Las gachamigas que se siguen cocinando en algunas zonas de Jaén y que son en realidad un sucedáneo de posguerra. Además, las mujeres de posguerra recurrieron a otra práctica que fue bastante frecuente, y consistió en el envío de cartas a las autoridades, de cartas a los poderosos. Muchas veces eran cartas de súplica, en las que solicitaban, por ejemplo, un donativo. ¿Por qué lo hacían? Pues porque habían oído, habían escuchado, o incluso las que sabían leer, habían leído en prensa, que Franco, que el gobernador civil, pues eran muy generosos, ¿no? Con todo aquel que escribía, y entonces solicitaban un donativo, ¿no? Exponiendo su mísera realidad cotidiana, ¿no? Otras mujeres lo hicieron para solicitar la liberación de su marido, que estaba preso, ¿no? Porque decían así iba a poder contribuir a la economía doméstica y familiar con un jornal, ¿no? Entonces escriben estas cartas de súplica en las que utilizan esas estrategias de supervivencia, como por ejemplo el recurso al propio lenguaje del régimen, ¿no? Como lógicamente para conseguir ese objetivo, pues lo que hacen es recurrir pues a toda la retórica pues católica, ¿no? Y por supuesto pues terminar sus misivas con un arriba España, ¿no? Con un viva Franco, porque de lo que se trata es de acceder a ese donativo o a la liberación de ese familiar que está encarcelado, ¿no? Y que necesitan regrese a sus casas, ¿no?
para sostener a los hijos. Eran mujeres, ya digo, muchas veces solas, que se habían quedado con muchos hijos, ¿no? en los años 40. Pero como estas estrategias, ¿no?, legales no fueron suficientes, las mujeres de posguerra tuvieron que recurrir también a prácticas fuera de la ley, a estrategias ilegales. Y aquí me refiero fundamentalmente a la delincuencia económica, aunque no solo a esto. El practicar la delincuencia económica en los años de posguerra obligó a las mujeres a moverse por espacios tradicionalmente masculinos, espacios oscuros, como por ejemplo las carreteras o las estaciones de ferrocarril, oscuros porque transitaban por ellos con nocturnidad, pero también por las restricciones eléctricas propias de la época, ¿no? Entonces encontramos a mujeres que están en estos contextos, ya digo, tradicionalmente masculinos, y bueno, en los años de posguerra, ¿no?, potencialmente peligrosos, ¿no? Y que además, y esto es relevante, las alejaba, ¿no?, el estar ocupando este tipo de espacios, las alejaba del papel que la Nueva España pues asignaba a las mujeres, ¿no?, que era el espacio privado, ¿no?, es decir, que se situaban en lugares que, bueno, pues la narrativa de sexo-género del régimen no preveía para ellas, ¿no? Ya digo, se trataba de mujeres generalmente solas, ¿no?, las que protagonizan la delincuencia económica de posguerra. Tendemos a pensar con toda lógica que eran las mujeres del entorno de quienes habían perdido la guerra, de los vencidos, y tiene todo el sentido porque eran las que habían quedado en una situación especialmente vulnerable y delicada porque no merecieron o no tenían derecho a ningún tipo de ayuda, por ejemplo por viudedad o porque tuvieron que cerrar sus negocios, ¿no?, los que los tuviesen. Pero lo cierto es que como el hambre se prolongó durante tanto tiempo y fue tan intensa, también mujeres del entorno de los vencedores se vieron obligadas a practicar la delincuencia económica. Otra cosa es que en caso de ser descubiertas, lógicamente lo tuviesen mucho más fácil para salir adelante, ¿no?, para recabar pues avales, ¿no?, informes de buena conducta, ¿no?, para evitar el castigo. Por supuesto, estas mujeres que delinquieron en la posguerra actuaron por necesidad, para llenarse el estómago y para poner un plato de comida en la mesa y dar de comer a sus hijos. Pero vemos que muchas veces las motivaciones van más allá de la mera necesidad de subsistir, y es que muchas veces vemos que las sustracciones, los hurtos, están teniendo lugar en un comedor de auxilio social o en las dependencias de Falange o en los almacenes del Servicio Nacional del Trigo, ¿no? Y aquí podemos plantear, bueno, pues que hay una motivación también ideológica, ¿no?, además de la motivación material, que es como la más primaria y evidente. Entonces, con delincuencia económica, me refiero fundamentalmente a hurtos, a extraperlo, a contrabando y a compraventa de cartillas de racionamiento, tráfico ilícito de cartillas de racionamiento. Bueno, hubo muchísimas mujeres extraperlistas en los años de posguerra, una estrategia que estaba motivada por la necesidad, ¿no?, pues de salir adelante. Lo que hacían era pues, comprar y vender artículos, ¿no?, por encima del precio fijado por tasa por las autoridades. Y hubo también muchísimas mujeres que se ven obligadas a hurtar, fundamentalmente comestibles, para poder comer, ¿no? Muchas veces además lo hacían en grupo, en mayor medida que los hombres, ¿no? Parece que buscando una mayor sensación de seguridad. Además, sustraían cosas distintas. Generalmente las mujeres lo que hurtaban era frutos del campo, pequeños animales, algunas gallinas, ¿no? Mientras que los hombres normalmente lo que hurtaban eran animales de mayor tamaño, hurtaban las cabras y también la leña, ¿no? Eran los encargados de sustraer la leña para calentarse, ¿no?, o para cocinar. Y además lo que vemos es que muchas veces cuando hurtaban llevaban a sus hijos con ellas, ¿no? Lo que vemos es que sustraen fundamentalmente frutos del campo. Cuando las detienen ya se han comido lo sustraído. Y les pongo un ejemplo, ¿no?, de hurtos colectivos protagonizados por varias chicas, además menores de edad, ¿no?, en la provincia de Albacete, en este caso. Dice una de ellas que es cierto que convinieron todas ellas hincharse de higos y uvas. Y de acuerdo consumaron la idea, hurtando higos procedentes de propiedades cuyos propietarios desconocen sin causar daño ni mal a nadie. Que fueron sorprendidas por el guardia jurado, que recogió 5 o 6 higos que aún no se habían comido. Que estas sustracciones responden al estado de necesidad en el que se encuentran por carecer sus familiares de recursos económicos y no poder atender a su sustento, ¿no? Eran chicas de 14 y 15 años, ¿no?, menores de edad. Además, hubo muchas mujeres que se dedicaron al contrabando como forma de vida, ¿no?, para buscarse la vida. Eran las matuteras que practicaban el contrabando sobre todo en la zona pues, del campo de Gibraltar, ¿no? Eran mujeres que procedían de pueblos de Málaga y de Cádiz y que se desplazaban diariamente
en tren hasta el campo de Gibraltar. Llevaban normalmente productos que más o menos podían encontrar en sus pueblos, como por ejemplo productos de matanza, y lo que hacían era que los vendían, ¿no? Y con ese dinero adquirían artículos de contrabando, fundamentalmente tabaco, sacarina, también aceite de hígado de bacalao, vitaminas, ¿no? Algunos testimonios hablan también pues, de chocolatinas, de medias de nylon, de café incluso. Y lo que hacían era que ocultaban estas mercancías debajo de sus amplias ropas, en la época eran muy holgadas, ¿no? Tenían además bolsillos, fajas, muchas de ellas pues, vestían también de luto, ¿no? Llevaban incluso pues, esos chals, ¿no? Amplias ropas, faldas. Y aquí escondían todos estos artículos de contrabando que luego revendían en sus pueblos como forma de buscarse la vida, ¿no? Así se iban ganando la vida. En la memoria popular las matuteras están muy presentes, hay quienes las recuerdan como mujeres siempre con mucha prisa a todas partes, ¿no? Que estaban siempre pendientes de dónde estaba la Guardia Civil, que cuando pues, recibían pues, algún chivatazo, ¿no? Tenían alguna sospecha, lo que hacían era tirar el bulto, ¿no? Los sacos, las cestas que llevasen, muchas veces las escondían en las alcantarillas o los tiraban directamente pues, por la ventanilla del tren, si es que los guardias subían a los vagones de los que viajaban, ¿no? Y lo que tenían en común todas estas mujeres que practicaron la delincuencia económica de posguerra era el riesgo, ¿no? al que se enfrentaban, porque si las descubrían de entrada les quitaban la mercancía y esto ya era un golpe pues, muy duro, ¿no? Porque la habían adquirido con unos pequeños ahorros, con dinero prestado, porque se habían llevado los artículos de fiado en la tienda y luego tenían que pagarlos, ¿no? Porque perdían todo un día de trabajo y sacrificio, ¿no? Como decía un testimonio. Y, en fin, era ya un duro golpe, pero es que además las sancionaban económicamente. Y si no podían pagar esas multas, les embargaban los bienes en caso de que los tuviesen. Y si no los tenían, las encarcelaban. Y esto implicaba que sus hijos quedaban solos y desamparados, ¿no? Entonces el drama pues, era mayúsculo en estos casos, ¿no? Asumían, por tanto, un riesgo muy elevado. Y además de practicar el extraperlo, ¿no? El hurto y el contrabando, como adelantaba, las mujeres traficaron con cartillas de racionamiento. Y esto tenía un sentido, y es que con esas cartillas podían adquirir artículos a precio de tasa que luego, o bien podían consumir ellas y sus familiares, o bien podían revender, ¿no? Y esto era también un negocio, una forma de buscarse la vida, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo almeriense de Arabia, había varias vecinas que se dedicaban a esta práctica porque no tenían dinero y tenían que vender las cartillas de racionamiento a otras mujeres, ¿no? Entonces, esto fue bastante frecuente y frecuente fue también resistirse a entregar las cartillas de racionamiento de familiares ya fallecidos. Esto fue muy frecuente y lo que vemos es que, pese a que las normativas recordaban que toda persona, ¿no? que declarase la defunción en el registro civil debía entregar en ese mismo acto la cartilla de racionamiento individual, lo cierto es que muchas familias se resistían a hacerlo. ¿Por qué? Para poder seguir haciendo uso de estas cartillas, ¿no? y seguir obteniendo artículos de primera necesidad a precio de tasa, ¿no? que era inferior al que alcanzaban los artículos en el mercado negro. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hay continuos llamamientos en la sección de noticias y avisos de la prensa en los que se ruega encarecidamente que se entreguen esas cartillas de racionamiento de los fallecidos, ¿no? Se decía, cartillas de fallecidos que reclaman abastecimientos, o se requiere para entregar bajas de racionamiento de fallecidos, ¿no? Con lo cual podemos concluir que el censo de racionamiento estaba inflado, ¿no? Porque aparecían aquí pues, personas que ya habían fallecido. Pero además de la delincuencia económica, otra práctica que protagonizaron las mujeres de posguerra fueron las críticas contra el sistema de racionamiento. ¿Y dónde lo hicieron? Pues en los espacios más femeninos, ¿no? o feminizados en la posguerra, como el mercado de abastos y la cola del pan, o la cola frente a la panadería o frente a la tienda de ultramarinos, o, en fin, para conseguir artículos de racionamiento, ¿no? Hubo mujeres, ¿no? Entonces ya en los años 40, ¿no? que se atrevieron a criticar en el espacio público el sistema de racionamiento, ¿no? que estaba dando tan pésimos resultados y que estaba condenando a tantas familias pobres al hambre, ¿no? o a la inanición directamente. En esas largas colas, ¿no? en las que las mujeres esperaban pues, mucho tiempo para conseguir alimentos, se sociabilizaban, ¿no? se compartían impresiones y se criticaba, ¿no? a las autoridades. Y les doy dos ejemplos, el primero de ellos de aquí, de Santa Fe, donde Carmen Alonso, el 5 de abril de 1940, dijo mientras hacía cola para comprar harina que estaba ya harta del abuso que se estaba cometiendo con este artículo, por la forma, ¿no? que se estaba gestionando. Y además de hacer responsables de ello a los granujas, decía ella, que estaban metidos en el ayuntamiento, ¿no? y especialmente a los mutilados de guerra, ¿no? Otro ejemplo lo encuentro en Chiclana de Segura, en Jaén, donde Leonor Leal, en el invierno de 1946, uno de los peores años del hambre,
se atrevió a decir, ¿no?, indignada y frente al inspector veterinario municipal, ¿no?, que estaba por allí y que estaba inspeccionando lo que vendían el género, que vendían los pescaderos, que se estaban vendiendo sardinas en mal estado, que estaban podridas, ¿no?, y que los cuerpos lo dirían luego, ¿no?, que esta vez había pasado, pero en tono amenazante, ¿no?, que otras ya veríamos, ¿no?, lo que iba a pasar. Además, hubo mujeres que se atrevieron a enfrentarse con los agentes de la Fiscalía de Tasas, ¿no?, que era el organismo encargado de perseguir todo este fraude económico de la posguerra, ¿no?, y que fueron realmente impopulares, ¿no?, en la posguerra. Las propias autoridades franquistas decían que, bueno, que la Fiscalía de Tasas era, pues, probablemente el organismo, ¿no?, de la historia contemporánea más impopular, ¿no?, que había habido, ¿no? Y efectivamente hubo mujeres, ¿no?, que expresaron, pues, su descontento y su malestar con esta figura. Por ejemplo, en Berja, ¿no?, marzo de 1950, lo que ocurrió fue que se presentan varios agentes de este organismo, de la Fiscalía de Tasas en la localidad, para inspeccionar tanto el mercado como las panaderías. Pues bien, cuando van a una de las panaderías, la mujer del panadero se asoma a la ventana, ¿no?, era Dolores Soto, y los despacha desde allí diciendo que el marido no está, que el panadero no se encuentra, que ella se puede ir. Entonces, bueno, empieza a llegar gente del pueblo, ¿no?, empiezan a increpar a los agentes de la Fiscalía de Tasas, hasta el punto que, bueno, tienen que llamar al guardia municipal del pueblo, que es insultado, ¿no?, también por los vecinos que se han congregado allí. Entonces, en estos momentos lo que ocurre es que los agentes de la Fiscalía de Tasas se van al mercado central y allí, pues, continúan las voces y silbidos, ¿no? Dicen, se dice en la fuente original, incluso se llega a decir que la gente se amotinó, ¿no?, la gente de Berja se amotinó contra los agentes de la Fiscalía de Tasas, que, bueno, pues lo que venían era a perseguir el fraude, ¿no? Pero, bueno, pues paradójicamente, ¿no?, los vecinos querían poder seguir adquiriendo sus artículos, ¿no?, aunque fuese a precios ilícitos, ¿no? Y en concreto llegaron a requisar grandes cantidades de jabón, harina de trigo y garbanzos, ¿no?, que se estaban vendiendo con sobreprecio. Bien, decía que quería tratar de responder a dos preguntas, ¿no? Por un lado, cómo sobrevivir a una hambruna, pero por otro lado, cómo sobrevivir a un régimen pues, de terror, un régimen caracterizado por la violencia, ¿no?, por el control social y por la represión. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que las mujeres no solamente tuvieron protagonismo en la delincuencia económica, no solamente en este ámbito material, que es el que más se ha subrayado, sino que ya en la posguerra, ya en los años 40, protagonizaron acciones con una connotación claramente política, ¿no?, con un significado claramente político. Y me refiero concretamente a las críticas en el espacio público contra la represión franquista y a los atentados, ¿no?, o ultrajes contra los símbolos de la dictadura, ¿no? Les doy algunos ejemplos. En primer lugar, ¿no?, respecto a las críticas contra la represión franquista, encuentro un caso, ¿no?, en Vélez Blanco, en Almería, donde una joven de 15 años, de solo 15 años, ¿no?, en un pueblo de Almería, en mayo de 1940, ¿no?, estamos hablando de la inmediata posguerra, se atrevió a decir, precisamente en la Cola del Pan, ¿no?, a las puertas de la Tahona de Abraham Torrecillas, que había ido el día anterior a la vecina localidad de Vélez Rubio a visitar a un pariente que hay en la prisión de dicho pueblo y que lo halló en un estado lamentable, que le habían cortado el pelo, que lo habían vacunado del tifus y que se iba a morir allí, y que si esta es la justicia de Franco, vaya una justicia. Pero es que además dijo, gritando, ¿no?, a viva voz, ¿no?, en un tono amenazante, como esto cambie, entonces a todos les van a cortar la cabeza, ¿no? Quizá pues, esperanzaba, ¿no?, en que los aliados ganasen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues quizá porque pues, había escuchado la Pirenaica, o quizá pues, porque algunos familiares, ¿no?, pues, frecuentaban pues, los bares y las tabernas en los que por estas fechas se hacían comentarios aliadófilos, ¿no? Entonces hace esa amenaza, ¿no?, en pública, ¿no? Lo cierto es que muchas jóvenes, ¿no?, como Encarna, incorporaron a sus rutinas cotidianas la visita a un familiar preso, y aquí en estas visitas lo que se encuentran es una realidad pues, de frío, de hambre, de miseria, ¿no?, de enfermedad, pues que las impresionaba hondamente, ¿no? Esto fue a lo que se enfrentaron las mujeres de preso, ¿no? Entonces, claro, esto pues, las llenaba de indignación y las hacía, ¿no?, las llevaba a asumir el riesgo de criticar este sistema en la Cola del Pan, ¿no?, en un espacio, ya digo, feminizado, ¿no? Al final, Encarna, ¿no?, esa mañana, ¿no?, de 1940, pues visitó dos lugares como muy paradigmáticos de las dos realidades que más preocuparon a la gente de a pie en la posguerra, ¿no?, la violencia y el hambre, ¿no?, la prisión y la Cola del Pan, ¿no? Y bueno, pues tras visitar esos dos espacios, bueno, pues ella
por estos comentarios, ¿no? Fue denunciada. No la denunció el panadero, sino que la denunció el vigilante de abastos, ¿no? Pero el panadero sí que la reprendió y le dijo, estas cosas no las digas, menos delante de un retrato del caudillo, ¿no? Pero fue el vigilante de abastos quien la denunció. Y bueno, a partir de ahí, y lo curioso del caso, ¿no? Es que, bueno, ella pues dice que está afiliada, ¿no? A las juventudes falangistas, ¿no? Femeninas, ¿no? Que, bueno, que está en el marco de la asociación femenina y que, bueno, pues toda su familia pues es adepta, ¿no? a la causa nacional. El cura llega a decir de ella, ¿no? Cuando se recaban los informes, que confiesa y que comulga, ¿no? Y que por tanto, pues, entonces, bueno, todo esto, al margen, ¿no? Ya pues de que sabemos, ¿no? Es conocido que se hizo un uso instrumental en momentos dados de Falange, pues todo esto también formaba parte de las propias estrategias de supervivencia de las mujeres, ¿no? De presentar las acciones como despolitizadas y esa estrategia pues de descargo para evitar o aminorar el castigo, ¿no? Lógicamente, bueno, parece que este pariente pues era pareja, ¿no? De Encarna, y en esto pues vemos también un caso, ¿no? Pues muy evidente de cómo lo personal pues acaba deviniendo en político, ¿no? Les pongo, para ir terminando, algunos ejemplos de atentados contra símbolos del régimen en la posguerra, ¿no? Protagonizados por mujeres. Uno de ellos tuvo lugar en Alcalá la Real, en una pedanía, Venta de los Agramaderos, en abril de 1945. Lo que ocurrió aquí fue que dos mujeres, Fermina y Araceli, tiraron al suelo la bandera nacional que estaba colocada en el balcón de la escuela de Venta de los Agramaderos, ¿no? Y entonces, una vez que son detenidas, ¿no? Y esto pues va en esta misma idea que les planteaba, ¿no? De las estrategias de descargo, lo que dicen es, bueno, pues ya digo, tratan de presentar su acción como despolitizada, ¿no? De restarle gravedad para evitar el castigo. Dicen, bueno, que el hecho no tenía importancia, ¿no? Y que locuras o disparatadas las comete cualquiera, ¿no? Mientras que la segunda, dijo, bueno, haber actuado sin intención alguna y de un modo inconsciente. Pero es verdad que en otro momento, ¿no? En el que están prestando testimonio, pues sí que muestra una de ellas una actitud pues osada, ¿no? Y rebelde, porque llega a decir que, bueno, que para algo tenía ella el sobrenombre de incivil, para no hacer caso de nadie, sí, lo que a ella le diera la gana, ¿no? Llegó a decir, abril de 1945, ¿no? En un pueblo de Jaén. Entonces vemos cómo incluso en estos contextos, ¿no? Incluso aquí las mujeres pues encuentran estos espacios, ¿no? Para desobedecer, para disentir, ¿no? Y para, bueno, pues mostrarse pues dóciles, ¿no? O insumisas, ¿no? Y para ir terminando, les doy otro ejemplo, en este caso en una localidad almeriense, en Rioja, protagonizado de nuevo por una chica muy joven de solo 15 años, que, bueno, pues se atrevió a cantar en la fuente a la que se desplazaba diariamente para recoger agua y para lavar la ropa, ¿no? Como tantas otras mujeres, ¿no? De nuevo un espacio claramente femenino, ¿no? Y feminizado en la posguerra, a cantar una versión subversiva, ¿no? Del Cara al Sol, ¿no? En lo que interpretamos pues como una manifestación de ese discurso oculto, ¿no? Del que hablaba James Scott, que no tiene nada que ver con el discurso público, ¿no? Que se está pues pronunciando en el espacio público, ¿no? Y no en el ámbito clandestino. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, cuando están lavando en la fuente, ¿no? Pues ya digo, cantan esta versión subversiva que incluye pues referencias anticlericales, ¿no? Alusiones a un hipotético regreso de los republicanos al poder, bueno, pues críticas a José Antonio, en fin, se ensalzan mitos de la izquierda, se exaltaba la URSS, ¿no? Le leo solamente la primera estrofa, que decía así: cara al sol y con la camisa rota, que tú en cueros, descalzo y sin poder comer, me hallará la muerte si no me envenenan y me iré junto a mis compañeros que están luchando en el extranjero, ¿no? Y decía, imposible las guantas que nos dan los oficiales y nos tenemos que aguantar, con sangre será vengada la bandera de la igualdad en la tumba de García Hernández y Galán, ¿no? Terminaba, rojo, 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 el fasto terminará, ¿no? Claro, la denuncia su propia prima, que dice que, bueno, pues que de tanto cantársela, ¿no? Amalia, pues esta María la había acabado memorizando y entonces se la canta a las autoridades, ¿no? Ante las que la denuncian, ¿no? Y además pues llega a decir que había un grupito ahí que no solamente cantaba el Cara al Sol en la fuente, sino que además se reunían de forma clandestina para hablar sin que las pudiesen ver. Estamos hablando de la inmediata posguerra en un pueblo de Almería, ¿no? Bueno, al igual que Encarna Martínez, ¿no? La joven de Vélez Blanco, pues también Amalia Alonso no sabía leer y escribir, y esto facilitó pues que reprodujese esta canción, ¿no? que la memorizase, ¿no? Y bueno, pues que lo hiciese pues en este espacio, ¿no? El lavadero, que de nuevo pues actúa pues como una especie de refugio emocional, ¿no? Lo calificó Moscoso, ¿no? Como espacios de autonomía, ¿no? De búsqueda pues de una cierta relajación, ¿no? Y me parece también muy interesante, ¿no? Cómo bueno, estas
estas actuaciones no grupales no muestran, por un lado, ¿no? Pues la importancia también de las redes, ¿no? En este caso de amistad, ¿no? entre las jóvenes, ¿no? Y por otro lado, pues cómo también esto les daba pues una mayor percepción de seguridad, ¿no? Para terminar, y así, un último ejemplo, de nuevo, que muestra, ¿no? Ese significado político o que presenta a las mujeres como sujetos politizados ya en la inmediata posguerra. Ocurrió en Alicante, verano de 1939, acaba de terminar la guerra civil, una chica de nuevo de 15 años, Josefa, que había acudido al teatro para ver una película y había acudido allí con la señora de la casa en la que servía, era una niña sirvienta, ¿no? Este es un tema que estoy trabajando ahora con Laura Cabezas, era, ya digo, una niña sirvienta. Y estando allí en el teatro, cuando aparece Franco en pantalla, pues se atreve a decir, vaya un pelmazo, mira qué cara más extraña tiene, si hubiera sabido qué película ponían, no hubiera venido a la función, ¿no? Pero es que además, cuando suena el himno nacional, se vuelve de espaldas y no se levanta de la butaca, ¿no? Entonces, claro, le piden declaración a la señora con la que ha acudido al teatro y ella dice, bueno, yo he visto que por lo menos el brazo sí que lo ha levantado. De los comentarios ya no puedo dar cuenta porque yo estaba concentrada en la película y no sé lo que haya podido decir, ¿no? Es decir, que la defiende, pero solo un poco, ¿no? Bien, para cerrar con algunas conclusiones, ¿no? Que muestran todos estos casos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues vemos que las mujeres, ¿no? Aunque solamos pensarlas como víctimas, ¿no? Que sufren, ¿no? En los contextos excepcionales de guerra, de posguerra, de hambruna y de dictadura, pues no solamente son víctimas, ¿no? Son víctimas, pero no solamente son víctimas, sino que tienen también capacidad para actuar, ¿no? Para influir, para transformar su realidad inmediata, ¿no? Bueno, pues ya digo, para mejorar su realidad cotidiana, ¿no? No se quedan de brazos cruzados sin más, ¿no? Sufriendo pues ese hambre y esa violencia, sino que son capaces de tomar las riendas, ¿no? y de hacer algo, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues todas estas estrategias, muchas de ellas originales, ¿no? Y creativas, ¿no? Como planteaba Cándida en su intervención, les planteaba pues tanto legales como también ilegales, no solamente estuvieron encaminadas a conseguir comida, a mejorar su realidad material, sino también a desahogarse, a mantener su dignidad, ¿no? Actuaron muchas veces como válvula de escape, ¿no? Josefa, ¿no? Cuando hizo estas cosas en el teatro no estaba buscando comida, no estaba buscando, pues ya digo, pues de desahogarse, ¿no? Quizá. Entonces vemos que no solamente actuaron en ese ámbito material, ¿no? Que es donde más se ha puesto el acento de la historiografía, sino que también tuvieron protagonismo en el plano ideológico, ¿no? Y ya digo, insisto, ya en la posguerra, incluso en zonas rurales, incluso siendo menores de edad. Y que lo hicieron, bueno, pues tanto para sobrevivir a nivel físico como para sobrevivir a nivel emocional, ¿no? Y además vemos que tanto en las prácticas de socorrida como en las de resistencia pues tuvieron algunas peculiaridades, ¿no? Respecto a las prácticas masculinas, ¿no? Ya planteaba algunas cuestiones, ¿no? Respecto a los espacios de los que actúan, pero por introducir dos elementos nuevos. Las mujeres que se ven obligadas a prostituirse en la posguerra, la prostitución también como una estrategia de supervivencia, ¿no? Desesperada en los años del hambre, o esas niñas sirvientas, ¿no? Que van del campo a la ciudad y que entran a servir en una casa, muchas veces a cambio solamente pues, de la manutención y de la cama, ¿no? Del alojamiento, ¿no? Además, muy importante, todas estas estrategias acaban teniendo un efecto, son realmente transformadoras porque sirven para mejorar su realidad cotidiana, ¿no? Muchas veces les permiten salir adelante, sacar adelante a sus hijos y que los resultados de la hambruna, ¿no? Y de toda aquella violencia pues, no fuesen todavía pues, más terribles, ¿no? Además, lo planteaba antes también, de alguna forma todas estas estrategias de supervivencia y resistencia contravenían, ¿no? El ideal de género de la mujer en la Nueva España. Y por último, planteo que quizá, ¿no? Estas pequeñas acciones de resistencia cotidiana, pues poco articuladas, anónimas, a veces individuales, otras veces grupales, como aparentemente pues, muy poco significativas, pudieron, ¿no? Acabar evolucionando hacia prácticas pues, mucho más organizadas, ¿no? En el margen ya de formaciones políticas, en los años pues, del tardofranquismo, ¿no? Y aquí, bueno, pues, el caso de la presencia de las mujeres en el movimiento vecinal de los años 60 y primeros 70, pues yo creo que es muy evidente. Me extiendo más. Ahora ya no.
habíamos preparado un bloquecillo de preguntas. Lo que pasa es que, dada la hora, y porque también queremos dar la oportunidad de que si alguien quiere hacer una pregunta pueda intervenir en este conversatorio, pues voy a empezar por la última pregunta, a ver qué aportáis vosotras, y luego daremos un turno de palabra al público. Y tenemos aquí, claro, esto nos abre un camino para próximos trimestres del Ateneo. El trimestre que viene vamos a hablar de los cuidados, porque dentro de que están asignados al género femenino hoy en día, pues ya se han convertido en algo que nos atañe a todos, y desde ahí es como los enfocamos en el ciclo que vamos a hacer en el segundo trimestre o del curso o primero del año. Entonces, la pregunta que quería haceros es: gracias a la historia de las mujeres hemos comenzado a romper los silencios y la invisibilidad histórica de las mujeres. ¿Hay peligro de volver a ser borradas? Sí, claro. Vamos a ver. La historia de las mujeres ha ido de la mano del propio movimiento feminista. Primera cuestión, es decir, la relación entre teoría feminista, historia y la fuerza del movimiento feminista es evidente. El feminismo necesitaba conocer su historia para afirmarse en el presente, eso sin duda, ¿vale? Si vamos a partir de ahí. Lógicamente, en un momento en el que está habiendo una reacción patriarcal importantísima, que no está teniendo las mismas, mantiene elementos del pasado, podemos decir, pero también está incorporando elementos nuevos. Por tanto, en esa reacción patriarcal, uno de los elementos es desdibujar a las mujeres, desdibujar el movimiento feminista, desdibujarlo o deslegitimarlo, no voy a decir anularlo, pero en ese planteamiento, pues lógicamente la propia historia de las mujeres corre peligro. Primera cuestión, reacción patriarcal. Segunda, tengámoslo en cuenta, también dentro de determinadas corrientes, dentro de la propia historiografía, esto ya me voy a ir a la propia historiografía, bueno, hay corrientes que plantean lo de las mujeres ya está hecho, hay que plantearse otras cosas. Lo del borrado, el tema del borrado de las mujeres, que se plantean dentro de determinadas corrientes, o ya está hecho, ahora hay que abrir otras perspectivas, no se puede plantear solo mujeres, sino, en fin, elementos mucho más difusos. Yo creo que hoy por hoy, y lo estamos viendo, la historia de las mujeres se ha empezado a investigar, no solo historia cuantitativa de poner muchas mujeres, sino de hacer otra historia donde las mujeres estén integradas en los procesos históricos desde su propia experiencia, y eso realmente corre peligro. Por eso todo elemento uno, esa reacción, y como parte de esa reacción, pues ciertas corrientes que se llaman también, vamos a llamarle, en fin, modernas, actuales, en las que se empiezan a desdibujar la necesidad de investigar a las mujeres. Lo del borrado de las mujeres también llega a la historiografía. Esa es mi opinión. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esos riesgos siempre existen, y yo creo que esa distinción que hace Cándida es como muy pertinente, ¿no? Porque yo creo, por ser optimista, ¿no?, que ese borrado en la academia es como más difícil, ¿no? Más difícil que en la sociedad, quizá, ¿no? Y claro, pues coincido plenamente con Cándida, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver también pues con la propia historiografía, ¿no? El tipo de historia que se ha venido haciendo, que se hizo, ¿no?, en el pasado, era una historia pues mucho más política, institucional, no militar, o sea, lo que interesaba destacar y estudiar eran esos aspectos, ¿no? Pues claramente masculinizados, ¿no? Y que la historia de las mujeres y la historia de género, ¿no?, pues ha puesto sobre la mesa que hay que mirar la historia de la familia, la historia de la sexualidad, la historia de las emociones, la historia más social y cotidiana, y ahí están las mujeres, ¿no? Y además yo creo que pues, uno de los grandes logros ha sido también la utilización de nuevas fuentes, ¿no?, historiográficas, que han permitido pues, hacer esta historia de las mujeres, esta historia de género, ¿no? Ya no solo las fuentes orales, que son claves para estudiar a las mujeres en el pasado, ¿no?, porque en mayor medida que los hombres no sabían leer y escribir, ¿no?, y por eso a veces pues, no aparecen de forma tan evidente los documentos escritos, ¿no?, sino también porque es que han jugado un papel fundamental, ¿no?, como transmisorias de la memoria intergeneracional, ¿no?
Y entonces yo creo que la utilización de esas nuevas fuentes, de esas nuevas perspectivas ha sido clave y veo más difícil, ¿no?, ese borrado en el ámbito de la academia, ¿no? Otra cosa es lo que ocurre más en el ámbito de la sociedad. Es curioso porque en tiempos de crisis, cuando las fuerzas conservadoras quieren dar un giro hacia el mundo conservador o el mundo que ellos dicen que quieren proteger, y es la preservación de los privilegios, ni más ni menos, siempre se empieza atacando el lado de las mujeres. Y siempre se intenta buscar a alguien que pueda representar el último eslabón esclavizado o el último eslabón que está a disposición de que otro lo maltrate. Y estamos pues ante un movimiento en el que las jóvenes están hablando de volver a ser la perfecta casada, como si es que ser la perfecta casada fuese lo que ha preservado a la infancia, cuando ha sido fuente de tanto conflicto en esa infancia que ha vivido en esos hogares en los que una mujer tenía que estar ahí tanto tiempo sin estar con otras personas. Entonces, en estos momentos, pues es más importante que nunca que estemos cuidando esta creación de la épica. Y ahora, tú que has nombrado la academia, voy a hacer otra pregunta, porque tú dices que es más difícil que se borre en la academia, pero yo creo que muchas veces la misma academia ha sido la que ha ayudado a que se hiciese esa lectura de la historia, porque muchas veces el poder la ha utilizado también a esa investigación, aunque ahora hay personas valientes como tú que han abierto, y como Cándida, que abren ese camino. ¿Qué pensáis vosotros del papel de la academia en la construcción de la épica feminista? Son como muchas cosas, ¿no? Sí, sí, da para muchas más charlas, ir pidiendo la palabra. Pero fíjate de lo que decía, es decir, ¿por qué la academia, ¿no? Es decir, la academia ha sustentado el modelo de sociedad que teníamos. Vamos a ver, la universidad, la investigación que se ha venido haciendo ha sido la investigación que ha estado sustentando los modelos políticos, sociales, económicos, culturales, simbólicos y de todo tipo. Por tanto, la historia que se hacía era la historia de un solo sexo que se consideraba la historia de toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa era la sociedad que había. Y realmente la historia, como otros campos como la sociología o la literatura, pero en fin, estamos hablando de historia, lo que hace es reproducir y sustentar el modelo de sociedad que existía. ¿Cuándo empieza a romperse, a empezar a quebrar o a empezar a plantear fisuras en ese modelo académico y de construcción, de pensamiento y de construcción de la historia? Cuando surge el movimiento feminista. Es decir, de la propia academia, que está sustentada en un modelo patriarcal, la universidad. Aquí está Pilar Ballarín, que ha estudiado las primeras mujeres que llegan a la universidad en Granada, algunas a final del XIX, principio del siglo XX, y es entrar en la universidad sin transformar, simplemente ocupar un pupitre, y a partir de esa llegada, a partir de los 70 y 80, se va a empezar a transformar el pensamiento. ¿Por qué se hace? Pues porque hay un movimiento, que es el movimiento feminista, que necesita conocer su historia, que necesita saber las causas de su dominación, que necesita conocer cómo funcionaba esto para que nosotras estemos donde estemos. Por eso yo decía, y cuando me hacían la pregunta primera, nos la hacía, ¿hay posibilidad de que esto? Claro, porque depende. Vamos a ver, la academia no es una esta de cristal que está allí, los sabios y las sabias, sobre todo los sabios allí reunidos, desde la objetividad absoluta. La objetividad se mueve por las tensiones, los conflictos sociales y los avances que se van produciendo. Entonces, la historia de las mujeres es gracias al movimiento de las mujeres. Si se flaquea, si se delegitima, si se ridiculiza, si empieza a desdibujarse, si empieza tal, pues lógicamente, vamos a ver, es verdad que hemos ganado espacio. Tú dices, es muy difícil que la academia dé paso atrás.
Bueno, Sí, de financiarse también. claro, pero bueno, ¿quién la financia? ¿Quién la prestigia? Yo he puesto en la revista Arenal. Arenal tiene 32 años, cuando empezamos con 34. 32 números llevamos. 33 el siguiente. Cuando empezamos que no había una revista que acogiera la investigación, hace 30 años nada más, que acogiera de manera clara la investigación que se hacía en torno a la historia de las mujeres. Por tanto, necesita revistas, necesita financiación, necesita que esté prestigiada. ¿Eso quién te lo da? Un movimiento fuerte organizado. Yo eso lo tengo claro, porque si no, la reacción, ojo, la reacción patriarcal que se nos cuela, es muy fuerte, es muy fuerte. Y además, disculpad, porque pongo la palabra y no, vamos a ver. A mí me llama ahora mucho la atención cuando yo decía, ojo, es que yo empiezo a ver corrientes, así, por ejemplo, la última asamblea de la Asociación de la Historia de las Mujeres, hay gente que plantea, esto ya no tiene que llamarse Historia de las Mujeres porque esto está superado. Y eso se plantea dentro de la propia Asociación de Investigación de Historia de las Mujeres. Tenemos que plantearnos de historia de las mujeres o de historia del género, de historia, es decir, quitamos el nombre de las mujeres porque esto ya está superado. Y yo, desde mi perspectiva historiadora, todo el debate os digo porque en una asamblea de la EI, hay alguien que lo dice, no sigue, pero se dice, se empieza a decir, esto de las mujeres ya está superado. La historia que ella ha hecho y que hoy nos ha contado, lo que está investigando ella, lo que estáis investigando vosotras, no se había investigado. No se había investigado. Pero no solo que no se ha investigado, ya doy un paso más, que estamos hablando de épica, es que esa historia no se ha convertido en un relato colectivo prestigiado, que es el tema que hoy nos traía con la épica. Nosotras podemos hacer investigación en la academia, pero el salto a construir una épica es mucho más. Es prestigio, es reconocimiento, es asunción colectiva de que lo que han hecho las mujeres, oye, constituye una nueva etapa histórica. Se acabó la historia contemporánea da otro paso cuando las mujeres empezamos a ser ciudadanas. Esto no es una propuesta para suscribirla, pero quiero decir, es tal el cambio que hemos llevado a cabo, bueno, pero para eso necesita no solo que las mujeres estemos peleando y haciendo tal, sino un relato colectivo mucho más. Si no, pero la base es la historia. Cuando sepamos lo que hemos hecho, y ahí ese. La academia, Gloria, es estupenda y nos permite muchas cosas. Exactamente, porque, ojo, el sistema patriarcal funciona también dentro de la academia y mucho. ¿Quieres aportar? Sí, pero es muy importante, y a mí me encanta ver ahora a Gloria, porque bueno, es que te das cuenta de que son fuentes orales, ha recorrido a entrevistas directas con gente que ha vivido, pero Gloria, o lo hacéis ahora ya, las jóvenes, o nos quedamos sin fuentes, porque es que todavía te lo pueden contar. Y es muy importante una cosa, que en la academia, ahí sí, la academia tiene que fomentar que las generaciones nuevas que van saliendo de la universidad se vayan enganchando con el tema, porque si no esto desaparece. Y entonces nosotros tenemos que plantearnos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después de la guerra? ¿O qué pasó en tal momento? Es muy importante lo que estoy haciendo ahora mismo. Y es muy importante, por supuesto, movernos a nivel conceptual, como ha dicho Gabriela. Yo creo que ahora mismo el dueto ha sido perfecto, porque tenemos las dos visiones. Pero esta es muy importante. Ir directamente a esas fuentes que están desapareciendo o aquellos documentos que se destruyen, porque la familia ya se ha muerto la abuela, pues coge, hace limpieza de la casa y tiran las cartas de la abuela y tiran una serie de recuerdos y cosas que pueden ayudar a la investigación. Como decía antes Cándida, en la historia que siempre nos hemos movido con la imagen. Cualquier objeto de la abuela que ya no sirve para nada, se coge y se tira. Entonces hay que correr, hay que hacerlo rápido porque se nos van las fuentes. Ernesto, habías pedido la palabra. Sí, bueno, ¿cómo crear una épica feminista? ¿Qué me decís del lenguaje? El lenguaje hay que transformarlo para que ayude a crear una verdadera épica feminista. ¿Cómo lo hacemos? ¿Activamente
dejamos que surja espontáneamente? ¿Le da importancia? El lenguaje, bueno, yo decía una cuestión cuando hablaba de uno de los elementos que para mí es importantísimo, por llamarle, o épico, ¿no? Es decir, es haber sido capaz de crear una teoría. Y crear una teoría es capaz de crear un lenguaje con el que comunicarnos, y el comunicar cosas que han existido que si no existen esas palabras no podemos comunicar la magnitud del acontecimiento. Cuando hablamos de violencia sexista o de violencia machista, hoy sabemos que nos referimos a un fenómeno general que existe y que antes era totalmente individual. Le hemos puesto nombre. Fíjate la importancia que tiene el lenguaje, o la importancia que tiene, pues, en este caso, conceptualizar, ¿no? Los acontecimientos. Feminización de la pobreza. Bueno, sabemos, cuando hablamos de feminización de la pobreza, por lo menos en determinados círculos, mayoritariamente, hemos creado palabras que nos permiten comunicar realidades que antes eran invisibilizadas. Y eso lo hemos hecho. Vamos a ver, hoy se habla de presupuestos con perspectiva de género. Todos los ayuntamientos tienen presupuestos con perspectiva de género. No sabemos muy bien eso, cómo se hacen luego los presupuestos, ¿vale? Pero ya se sabe que hay una cuestión que hay que ver el tema de mujeres y de hombres, ¿eh? Es decir, hemos creado un lenguaje que nos permite descubrir, hacer ver cosas que antes no existían. Y claro, yo me estoy refiriendo al ámbito de las mujeres, lógicamente, pero ese es el lenguaje que nos permite transformar y reconocer. Reconocer tanto sumisión, dominación, lo que han hecho las mujeres, también su capacidad de crear y de logro, o bueno, también tener perspectiva de cambio, porque todos esos conceptos nos permiten transformar sociedad. Entonces el lenguaje es fundamental, es fundamental. ¿Cómo pasar? Esa sería una de las cosas, ¿cómo pasar del relato histórico al relato épico? Yo creo que ese es un poco donde estamos, y donde, bueno, claro, la historia está en la base, pero ¿cómo hacer que todo eso pase a construirse como algo colectivo, no solo reconocido entre las mujeres, sino reconocido en la sociedad? Ahí hay muchas fuerzas contrarias. Y ahí hay una crítica a nuestro lenguaje. Estas que hablan de género, se deslegitima muchas veces el propio lenguaje creado por la mujer. No sé si a eso a lo que te refieres. Bueno, sí, en parte sí, pero también creo yo que en el español, en el castellano, como queramos, la masculinización para definir cosas neutras, pues está ahí, se ve muy... Hay otros idiomas donde diferencian términos para lo genérico o lo general, de lo femenino, de lo masculino, con lo cual le dan papel a cada uno, le da su papel. Allá luego, ¿cómo lo consigue? Pero en el español está muy masculinizado, desde mi punto de vista. Hay que forzar ese cambio en esa manera de... Activamente, ¿verdad? Esa era para mí la... Decía Reinaldo el otro día, hablando de música, que los reyes católicos en sus edictos sobre las músicas, creo, no sé si alguno esta vez corregirme, hablaban de músicas o de juglaras y juglares. Entonces, la masculinización pasa por esa universalización de lo masculino cuando los regímenes o los momentos históricos, bajo mi punto de vista lo que pasa, quieren dar esa vuelta de tuerca a tener no periodos democráticos o de creación colectiva, sino de creación piramidal. Entonces, desde ahí, no es que el español haya sido siempre así, sino que ha sido una opción también en ese camino. Y tenemos pues el típico ejemplo de la niña que dicen los niños al autobús y la niña se quedó en el colegio porque resulta que las niñas no tenían que irse al autobús, ¿no? Entonces tenemos que verlo también ahí, aunque a veces cuesta y a veces forzarlo simplemente es ayudar a que cambie, pues como el Forges en sus viñetas o en sus conceptos ha hecho que también tengamos todos nuevos conceptos de lo que es lo cotidiano. La lengua cambia permanentemente. Es decir,
bueno, creo que ayer o antes de ayer abrieron la Real Academia no sé cuántas palabras nuevas. A ver, ¿y por qué no las palabras creadas por las mujeres? ¿Y por qué no hay reconocimiento? Es decir, que la lengua es expresión de la realidad social que tenemos y se van incorporando cosas nuevas, se van... Forma parte de ese no reconocimiento. Sí, sí, sí. Muchas gracias. En primer lugar, me he agradecido a la misa por esa brillantez y amplitud de perspectivas. No sé si tiene sentido lo que voy a plantear. ¿Puedes hablar un poco más alto? Sí, no sé si tiene sentido lo que voy a plantear, si no pido disculpas, pero quisiera tener que mi intervención tuviera un tono un poco más quizá optimista. Vamos a ver si es posible. Se ha hablado que no ha tenido el reconocimiento de otros movimientos emancipatorios del feminismo, y yo quisiera, historiadores en la mesa, es verdad que desde una amplitud, desde una visión histórica, todos sabemos. ¿Te podrías acercar? ¿Está ahí un inalámbrico? No. Gracias, Es verdad que mi tono de voz no es muy alto, aunque lo esfuerzo. Vamos a ver. Se ha hablado, decía, que ha costado el reconocimiento de ese movimiento emancipatorio, a diferencia de otros. Pero es verdad que, bueno, es una mesa en la que hay ilustres historiadoras, y es verdad que desde una perspectiva histórica amplia, me estoy remitiendo a, no sé si tiene sentido llevarlos aquí a colación, a los planteamientos historicistas de Ortega y Gasset cuando se refiere a la lentitud que tiene el cambio del sistema de creencias a nivel social. No olvidemos que el movimiento abolicionista en el siglo XIX se encontró también con grandes antagonismos. Parecía que estaba resurgiendo, pero luego, bueno, hubo también claras oposiciones, por ejemplo, en lugares como Cuba, ¿no? Lo digo para relativizar un poco en el sentido de que quizás el feminismo ya haya iniciado una trayectoria imparable y que, bueno, surjan estos antagonismos que a lo mejor desde una perspectiva posterior en el tiempo no dejen de ser anécdotas, ¿no? Porque yo pienso que se ha iniciado, pero por otra parte veo que, lo decía Ortega, que el sistema de creencias a nivel social, que creo que es en lo que se está topando para que haya un reconocimiento legítimo y una aceptación a nivel social, todavía cuesta, y quizás haya transcurrido escasamente poco tiempo, no lo sé. Yo no quisiera perder de vista esta evolución, ¿no? Sin olvidar que todos los cambios sociales, la verdad es que son lentos. La inteligencia tiene la velocidad del rayo, ¿verdad? Lo evidente puede ser una cosa, pero luego a nivel social lo que cuesta esta aceptación y que se instaure en el sistema de creencias, que según Ortega era con lo que el hombre pues se encuentra pues al nacer. Otra cosa es la ideología, ¿no? El sistema de creencias es algo que no se ve y en el que estás inmerso y que realmente cuesta cambiar, que es el camino que el feminismo tiene que iniciar para que cambie otra actitud, otro planteamiento de las cosas, que se dé con naturalidad. Y es cierto que pues hay que hacer pues todavía pues mucha actividad en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que quería sobre todo era señalar, lo planteaba ahí, la paradoja que puede darse de lo que ha supuesto de transformación radical. Y vuelvo a decir, cuando digo radical es
que va a la raíz del modelo social, modelo de estructural de la sociedad patriarcal que supone el feminismo. La gran cantidad de logros, vamos a llamarle logros, ¿no?, en sentido positivo, que tú señalabas, y cómo acaba diluido, muchas veces acaba diluido, y no se termina de valorar, no solo por el tema de las creencias, que puedo estar de acuerdo contigo, en que eso empieza a formar parte del sistema ideológico de creencias, ¿no?, es decir, de transformación de la manera de comprender el mundo y de que somos en el mundo, ¿no? Sino que hay mucha reacción, ha habido, desde el principio sigue habiendo reacción frente a ese movimiento, porque es un movimiento que transforma la sociedad, que transforma el modelo estructural, es decir, transforma el patriarcado, el sistema de dominación sobre el que se han levantado todas las sociedades, política, económica, culturalmente. Y claro, un movimiento de esa naturaleza tiene muchas reacciones, porque está en juego mucho dinero, está en juego mucho poder y están en juego muchos privilegios. Eso sin duda. Entonces, yo no soy... Siempre a mí lo que me dicen es que yo peco de optimista. Siempre me gusta ver, y además me gusta ver el lado positivo del logro, de lo alcanzado, que sin duda es mucho. Pero es curioso cómo se asimilan muchas de las cosas hechas por el feminismo, las asimila a la sociedad sin identificarlas con que eso han sido las mujeres lo que lo han logrado. El divorcio, madre mía, el divorcio. Cuando se planteaba el divorcio, escándalo general. Carmen de Burgos también hizo encuestas sobre el tema del divorcio. El divorcio está asimilado como una cuestión absolutamente, y se considera que eso es un logro social. No, ahí en la batalla le han dado las mujeres, y como ese, otras muchas cosas. Por tanto, yo no es que sea, en fin, no quiero ser pesimista en ese sentido, es decir, no quiero serlo porque hay mucho logro alcanzado. Lo que yo intentaba era dar respuesta a la pregunta que nos hacían, y es ¿por qué no hemos logrado todavía que ese movimiento tan importante tenga esa proyección, ese reconocimiento? Hay muchas más razones, probablemente alguna la que tú dices, que se necesita tiempo, pero ojo, necesitamos mucha alerta, porque es un movimiento tan radical, pacífico, pero subversivo, que hay muchos intereses en juego para desprestigiarlo. Entonces, ahí está la fuerza de las mujeres poniendo en valor lo que hemos hecho y haciendo de nuestro logro y de nuestra lucha. E ir contra hombres y mujeres, porque se trata de las oligarquías dominar. El compañero tiene una pregunta. Yo creo que el movimiento feminista es irreversible, es imparable. El María, que es la revolución social pacífica más importante del siglo XX. Es imposible ponerle caduces a un movimiento que se está interiorizando en todos los jóvenes, en todos los seres humanos, incluso en las personas menos educadas, menos formadas. No hay ya nadie que públicamente diga que la mujer es inferior al hombre. Es que vamos, se le caería la cara de vergüenza. En ningún contexto social se puede ya hacer ese tipo de afirmaciones. Es decir, yo creo que el feminismo es un movimiento que ha logrado triunfar. Lo que pasa es que siempre tendrá la oposición de un patriarcado desigual que está dando ya los extractores, por lo menos en la sociedad occidental. Ahora lo que hay que luchar es porque la globalización redima también a las mujeres del tercer mundo, a de América y de África, que sí que están esclavizadas, ¿no? Que están en un momento terrible todavía, ¿no? Pero yo creo que en Occidente, ¿no?, en las sociedades occidentales, el movimiento feminista es irreversible. Las mujeres han conquistado lo que la Ilustración les negaba, aunque lo afirmaba de manera retórica, ¿no? La mujer no ha alcanzado su principio de emancipación más que a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Creo yo. Gloria, ¿quieres aportar para acabar, para cerrar?
No, es que Cándida lo está diciendo también. No, pero yo te he dicho que hables tú. No. Tu opinión. ¿Cuándo escuchaste por primera vez la palabra extraperlista? Uf, pues hace mucho tiempo, pero es verdad que el tema, ¿no? Como investigación, pues me lo propuso, ¿no? Miguel Gómez en su despacho, ¿no? Cuando fuimos a elegir el tema de trabajo fin de máster, ¿no? Que fue cuando empecé con esta investigación, ¿no? Ahí fue cuando él me planteó, ¿no? Trabajar este tema a partir de documentación primitiva, judicial, ¿no? Y bueno, y encontramos a muchas mujeres, ¿no? Extraperlistas, a partir de las juntas de contrabando y defraudación, ¿no? Bueno, pues sabíamos, ¿no? Que habían tenido un protagonismo clave, pero la verdad que no imaginamos que apareciesen tantos casos, ¿no? Y la verdad que sí que fue a partir de aquella investigación. Pues yo creo que este es el caso de lo que vamos buscando, que se convierta esa épica femenina en algo que forme parte de la sociedad y de los jóvenes, porque nosotras en nuestra casa siempre hemos oído el extraperlo, pero porque fueron la generación de nuestras madres. Y sin embargo hay una generación que tienen que ser los profesores en la academia, donde les planteen que investiguen sobre estas mujeres que tanto aportaron para que esa lucha feminista, la lucha de las sufragistas, de esas mujeres que estaban bien situadas económicamente, pero que también tuvieron que dar su paso para adelante, pues hayan hecho que estemos en ese momento positivo, que yo quiero comprar tu positividad, aunque las cosas se están empezando a poner difíciles por esto del péndulo de la historia, ¿no? Que vosotros conocéis. Así que muchísimas gracias a las dos.